Esta es una imagen del diablo y el infierno que busca aterrorizar. Este diablo es un monstruo. Intentaron ocultar este libro durante siglos, no porque fuera falso, sino porque era demasiado real. Un solo manuscrito, más de 160 pieles de animales, escrito en un estilo que ningún ser humano debería poder terminar solo. Guay justo en el medio, una imagen a página completa del diablo mirándote fijamente. Esto no es un mito, esto no es una historia. Este es el Codex Gigas, la verdadera Biblia del diablo. Pero aquí es donde se pone inquietante. Dentro de este supuesto libro sagrado, hay palabras que desafían directamente todo lo que representa la religión. Dios no existe. Los humanos son la medida de todas las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que una Biblia contenga ideas que suenan a pura rebelión? ¿Fue el colapso de un monje, un mensaje oculto o algo mucho peor? Algo que la Iglesia jamás quiso que nadie cuestionara. Porque cuanto más te adentras en este libro, más claro se vuelve. No fue escrito solo para ser leído. Fue escrito para cambiar tu forma de pensar. Guay, una vez que veas lo que hay dentro, no saldrás igual. Antes de que revelemos lo que hay dentro, dale a me gusta y suscríbete, porque algunas verdades nunca debieron ser conocidas. La historia del pacto del monje con el diablo. La historia de este libro comienza en un tranquilo monasterio de Bohemia, que forma parte de lo que hoy es la República Checa. Un monje que vivía allí había cometido una falta grave. Los historiadores no están del todo seguros de qué fue. Quizás cometió herejía, quizás inició una rebelión. Pero fuera lo que fuese, el castigo era severo. Iba a ser emparedado vivo en una habitación abandonado allí para morir. Desesperado por salvarse, el monje hizo una promesa. Dijo que escribiría un libro que contuviera todo el conocimiento humano, abarcando ciencia, filosofía, religión e incluso lo sobrenatural. Todo en un solo volumen. Las autoridades estuvieron de acuerdo, pero había un problema. La tarea era sencillamente imposible de terminar en el tiempo que tenía. Preso del pánico, el monje, según se cuenta, hizo un pacto con el diablo. Entregaría su alma a cambio de la habilidad sobrenatural de terminar el libro en una sola noche. Según la leyenda, el diablo aceptó. Y en algún lugar del libro, todavía se puede ver el retrato del propio diablo como prueba de ese trato. Se dice que mientras el monje trabajaba durante la noche, tuvo visiones aterradoras y escuchó voces extrañas a su alrededor. Sus últimas palabras a los demás monjes fueron aterradoras. Les advirtió que el diablo estaba vigilando el libro y que el libro estaba vigilando al diablo. Si algo oscuro se liberó realmente esa noche, nadie lo sabe con certeza. ¿Por qué la letra nunca cambia? El Codex Gigas es un libro enorme. Mide casi 90 centímetros de alto, pesa más de 75 kilos y tiene más de 600 páginas repletas de escritura y dibujos diminutos y detallados. Sin embargo, lo que realmente confunde a los expertos es la caligrafía. La mayoría de los escritores, especialmente en la época medieval, cambiaban su estilo de escritura con el tiempo. El cansancio, la enfermedad o incluso el estado de ánimo provocaban pequeñas diferencias. Pero el Codex Gigas parece haber sido escrito por la misma mano a la misma velocidad, sin una sola interrupción. Desde la primera hasta la última página, la caligrafía es perfectamente uniforme. Esto es lo que lleva a muchos a creer la historia de una ayuda sobrenatural. Además, los científicos que analizaron la tinta encontraron en ella sustancias muy inusuales, rastros de mercurio y metales raros que se usaban típicamente en antiguos rituales alquímicos, en la magia y en la escritura normal de libros. Algunos creen que la tinta fue hecha especialmente no solo para preservar el libro, sino para atrapar algún tipo de energía oscura en cada trazo de la pluma. El famoso retrato del diablo. Una de las cosas más llamativas de todo el libro es una pintura a página completa del diablo. No se parece a otros dibujos de demonios de esa época que solían ser criaturas feas y caricaturescas. Este parece extrañamente real.
El diablo aparece con un cuerpo retorcido, ojos grandes y aterradores, y una expresión que a muchos les resulta profundamente inquietante. Lo que hace que esta imagen sea aún más extraña es el espacio blanco vacío que la rodea. No hay nada más en la página excepto esta figura, lo que te obliga a mirarla directamente. Muchas personas que han visto la pintura original afirman sentirse realmente incómodas, como si algo les devolviera la mirada. Algunos investigadores creen que el retrato no era solo un dibujo. Creen que se trataba de una especie de trampa mágica, una forma de encerrar al espíritu del diablo dentro del libro para siempre. Otros creen que funciona como una advertencia, una señal de que algo peligroso habita entre estas páginas. ¿Es solo una pintura medieval o es algo más? Textos sagrados mezclados con magia negra. Lo que hace que el Codex Gigas sea verdaderamente inusual es su contenido. La mayoría de los libros religiosos de esa época se limitaban a oraciones, escrituras y enseñanzas morales. El Codex Gigas es completamente diferente. Mezcla pasajes de la Sagrada Biblia con instrucciones detalladas para realizar exorcismos, descripciones de demonios e incluso recetas para pociones de magia negra. Una de las secciones más perturbadoras es la titulada Venenum Diaboli, que significa aproximadamente el vino del diablo. Describe una bebida ritual especial que supuestamente se usa para comunicarse con los espíritus malignos. Este tipo de contenido nunca aparecería junto a las escrituras sagradas. ¿Por qué el monje incluyó todo esto? Algunos historiadores creen que intentaba comprender las fuerzas oscuras para poder combatirlas. Otros piensan que se había adentrado demasiado en el lado oscuro y que realmente practicaba lo que escribía. En cualquier caso, la combinación de texto religioso y magia prohibida en un solo libro es algo que nunca se ha visto en ningún otro lugar. Las páginas que faltan son donde la cosa se pone aún más misteriosa. Varias páginas del Codex Gigas simplemente han desaparecido. Fueron retiradas en algún momento de la historia y nadie sabe exactamente qué estaba escrito en ellas. La explicación más común es que los monjes que poseían el libro acabaron teniendo miedo de ciertas secciones. Creían que esas páginas contenían hechizos o conocimientos tan peligrosos que debían ser destruidos antes de que alguien los utilizara. Cuando los investigadores examinaron las áreas donde se habían arrancado páginas, encontraron marcas tenues y símbolos parciales aún visibles, lo que sugiere que definitivamente había algo allí. Algunas personas creen que esas páginas faltantes describían un ritual aún más poderoso y aterrador que cualquier otra cosa en el libro. Algunos historiadores han sugerido que las páginas no fueron destruidas en absoluto, pero oculto en algún lugar. Tal vez encerrado en un lugar secreto esperando a que alguien lo suficientemente valiente o insensato lo encuentre. Es una idea que a muchos les resulta profundamente inquietante. La maldición del códice. El Códice Gigas ha estado vinculado a sucesos extraños y trágicos durante cientos de años. Allá por el siglo XV, se produjo un incendio en el monasterio que albergaba el libro. Todo el edificio sufrió graves daños, pero el códice sobrevivió sin una sola marca de chamuscado. Mucha gente vio esto como prueba de que algo sobrenatural lo estaba protegiendo. A lo largo de los siglos, muchas de las personas que custodiaron o estudiaron detenidamente el libro han experimentado sucesos terribles. Enfermedades repentinas, muertes misteriosas y episodios de crisis nerviosa han sido reportados por quienes pasaron demasiado tiempo con él. Incluso los investigadores modernos que han trabajado con el códice describen pesadillas, la sensación de ser observados y una sensación general de pavor que no desaparece ni siquiera después de salir de la habitación. Ya sea que se trate de una maldición real, un efecto psicológico de creer en una o simplemente una serie de coincidencias. El patrón es difícil de ignorar. Profecías ocultas. Muchos eruditos que han leído cuidadosamente el códice creen que algunas partes contienen profecías codificadas, ocultos entre los textos religiosos y las descripciones de rituales. Hay pasajes que parecen predecir acontecimientos futuros envueltos en un lenguaje simbólico y metáforas. Algunos de estos pasajes se han relacionado con la peste negra,
una plaga que acabó con un tercio de la población de Europa. Otros parecen describir guerras y desastres, de una manera que coincide sorprendentemente bien con hechos históricos reales. La predicción más aterradora, según algunos lectores, habla de un tiempo en que las sombras se alzarán y los perdidos regresarán. Algunos lo interpretan como una advertencia sobre algún tipo de catástrofe futura. Si se trata de profecías genuinas, frases coincidentes a las que la gente les atribuye un significado o algo completamente distinto, es una cuestión que sigue dividiendo a los investigadores. La cripta secreta y la llave del diablo. Según la leyenda, el Codex Gigas fue escrito originalmente en una cripta subterránea oculta bajo el monasterio. Solo un pequeño grupo de monjes que habían hecho voto de silencio sabían de su existencia. Dentro de esta cripta se guardaban supuestamente las últimas piezas de un poderoso ritual conocido como la llave del diablo. Según las historias, este ritual podría abrir un portal entre nuestro mundo y otra dimensión. Un lugar oscuro lleno de caos y maldad. El ritual requería pasos muy específicos, incluyendo una sincronización precisa basada en eventos astronómicos, palabras exactas pronunciadas y sustancias prohibidas poco comunes. Todo ello descrito en el propio códice. La leyenda cuenta que varios monjes entraron en la cripta para probar el ritual y nunca más se les volvió a ver. Todo lo que quedaba era el eco de sus voces cantando en los pasillos vacíos. Si esta cripta realmente existe, y si el ritual es real, nadie ha podido confirmarlo. Pero la idea ha fascinado y aterrorizado a la gente durante generaciones. Las últimas palabras del monje, en los márgenes de uno de los capítulos olvidados del libro. Hay una nota que se cree que escribió el monje en sus últimos momentos. Su letra era temblorosa y desesperada. Escribió: "Las sombras observan. El texto es voraz". Luego, lo más escalofriante, finalmente el códice reivindicará su propiedad. La gente ha debatido sobre el significado de estas palabras durante siglos. Algunos creen que simplemente fueron los desvaríos de un hombre que había perdido la razón. Otros lo interpretan como una auténtica profecía, una advertencia de que el libro posee una voluntad oscura propia y que un día se extenderá y tomará el control de algo o de alguien. Es una nota profundamente inquietante y nunca se ha explicado del todo. Símbolos ocultos por todo el libro. Si observas con atención el Codex Gigas, notarás extraños símbolos dispersos por las páginas. Aparecen en los márgenes, entre párrafos y alrededor de las ilustraciones. A primera vista parecen simples adornos, pero los investigadores que los han estudiado detenidamente han descubierto que estos símbolos forman un patrón muy deliberado y complejo. Muchos de ellos coinciden con símbolos que se encuentran en antiguas tradiciones místicas. Algunos provienen de la Cábala, otros de rituales paganos, ninguno de los cuales debería aparecer en un manuscrito religioso cristiano. El hecho de que estos símbolos estuvieran colocados con tanto cuidado sugiere que el monje sabía exactamente lo que estaba haciendo. Algunos investigadores creen que intentaba crear un sistema espiritual unificado que combinara el conocimiento prohibido de múltiples tradiciones místicas en un solo texto poderoso. Es una idea sumamente peligrosa para su época y posiblemente aún lo sea hoy. Las extrañas ilustraciones más allá del retrato del diablo. El Codex Gigas está repleto de ilustraciones inusuales e inquietantes. Hay dibujos de plantas extrañas, criaturas retorcidas y formas abstractas que no se parecen a nada más del arte de los manuscritos medievales. A algunas personas les recuerdan más a los dibujos alquímicos de un periodo posterior. Un dibujo en particular ha llamado mucho la atención. Muestra un árbol retorcido cuyas raíces se enroscan alrededor de símbolos misteriosos que parecen vasos sanguíneos. Algunos lo interpretan como una representación del árbol de la vida. Otros lo ven como una puerta al inframundo. Existen relatos de personas que se quedaron mirando este dibujo durante demasiado tiempo y comenzaron a experimentar pesadillas y visiones perturbadoras. Según se cuenta un investigador de la época moderna,
Pasó horas estudiando esta imagen solo para sufrir efectos mentales tan horribles que abandonó por completo la investigación histórica, dejando tras de sí únicamente notas dispersas que insinúan lo que experimentó. La conexión del libro con las estrellas. Otro aspecto que ha desconcertado a los investigadores es la aparente conexión del libro con los ciclos astronómicos. Ciertos pasajes del códice coinciden con eventos específicos en el cielo, incluidas las fases lunares, las alineaciones planetarias y los eclipses solares. Algunos estudiosos han relacionado estos pasajes con importantes catástrofes históricas que ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo que esos eventos astronómicos, como la peste negra y diversas guerras. La teoría más alarmante sugiere que el códice contiene una advertencia sobre una importante alineación cósmica que podría ocurrir en el transcurso de este mismo siglo. Una frase ambigua del libro dice: "Las sombras del pasado reclamarán su lugar". Algunos la interpretan como una predicción de un evento catastrófico que podría desatar antiguas fuerzas oscuras. Es difícil determinar si se trata de una profecía genuina o simplemente de personas que encuentran patrones donde no los hay. Pero la precisión de las referencias astronómicas es difícil de explicar. ¿Cómo ha sobrevivido de tanto tiempo? Una de las cosas más notables del Codex Gigas es sencillamente que todavía existe. Durante los últimos 800 años, aproximadamente, ha sobrevivido a incendios, inundaciones y guerras que destruyeron innumerables documentos históricos de valor incalculable. Durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, soldados suecos que asaltaban un monasterio intentaron apoderarse del códice como botín de guerra. Según los relatos de la época, los soldados encontraron el libro increíblemente pesado y dijeron que desprendía un calor inusual. Finalmente se dieron por vencidos y lo dejaron atrás, convencidos de que estaba maldito. Cuando los lugareños lo encontraron después, estaba completamente intacto, a pesar de que todo a su alrededor había sido destruido. Los creyentes ven esta supervivencia como prueba de que el contrato hecho la noche en que se escribió el libro sigue vigente, que alguna fuerza oscura está protegiendo activamente el códice para asegurar que permanezca en el mundo. Los rumores sobre una sociedad secreta han circulado durante mucho tiempo acerca de un grupo secreto llamado el Culto de la Llama Negra, que supuestamente está dedicado por completo al Codex Gigas. Si odáis que los miembros de este grupo creen que el libro contiene la verdadera historia de los orígenes de la humanidad, y que estudiarlo con suficiente profundidad puede revelar un conocimiento prohibido increíble. Según diversos relatos, los miembros se han reunido en lugares secretos por toda Europa para realizar rituales extraídos directamente del códice. Al parecer, se han encontrado extraños símbolos tallados en árboles viejos y pintados en ruinas de piedra en zonas remotas que se cree que están relacionadas con estas reuniones. Testigos han informado haber visto figuras misteriosas que desaparecen en los bosques durante la noche cerca de estos lugares. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente, pero los rumores persisten y añaden otra capa de misterio a un libro ya de por sí extraño. Un libro que se te mete en la cabeza. Quizás lo más perturbador del Codex Gigas sea el efecto que, según se dice, produce en quienes lo estudian. Investigadores modernos han descrito una inusual sensación de obsesión que los invade al trabajar con él. Algunos no pueden dejar de leer. Otros afirman soñar con las páginas y oír voces que les dicen que vuelvan a leer. Estas voces, según las describen algunos, susurran cosas como "busca la verdad en tu interior" o "completa el ritual". Según se informa, las personas que han pasado largos periodos a solas con el códice han experimentado un deterioro gradual de su estabilidad mental. Algunas incluso han tenido que abandonar sus carreras profesionales. Según se informa, algunos han sufrido colapsos psicológicos graves. La explicación más sencilla es que pasar demasiado tiempo absorto en un libro misterioso y escalofriante puede afectar la mente. Pero otros no están tan seguros. Creen que el códice se alimenta de la atención y la energía mental de quienes lo estudian, atrayéndolos cada vez más hasta que no pueden pensar en otra cosa. Una batalla entre el bien y el mal.
Algunos estudiosos de la religión tienen una teoría fascinante sobre el Codex Gigas. Creen que el libro es en esencia un campo de batalla, un lugar donde las fuerzas del bien y del mal se encuentran en una lucha constante. Desde esta perspectiva, el diablo utilizó al monje como instrumento para introducir conocimientos oscuros y corruptores en un texto religioso sagrado, envenenando lentamente las mentes de los lectores que creían estar simplemente estudiando las escrituras. Cada oración se yuxtapone a un ritual oscuro. Cada pasaje de esperanza está ensombrecido por algo siniestro. El libro obliga al lector a adentrarse en ambos mundos, y al hacerlo lo arrastra hacia la oscuridad, lo quiera o no. Algunos creen que el códice fue el plan maestro del diablo, el acto de engaño definitivo, que ocultaba el mal dentro de algo que parecía sagrado desde fuera. ¿De verdad lo escribió el diablo? La pregunta más importante de todas es si el diablo realmente tuvo algo que ver con la creación de este libro. Los historiadores están divididos. Algunos creen que el monje, trabajando solo en un frenesí desesperado, logró completarlo gracias a un esfuerzo humano extraordinario. Otros señalan aspectos que parecen muy difíciles de explicar. Un artista que examinó detenidamente el códice recientemente notó patrones inusuales de presión de tinta y sombreado que no coinciden con las técnicas normales de escritura con pluma. El nivel de detalle en ciertas ilustraciones, especialmente en el retrato del diablo, parece ir más allá de lo que un solo monje exhausto podría producir de forma realista. Algunos creen que el diablo guió la mano del monje, asegurándose de que cada trazo de la pluma llevara su sello. Sí, eso es cierto. Algunos se preguntan si la influencia del diablo no cesó cuando se terminó el libro, si continúa llegando a través de las páginas incluso hoy, observando y tal vez influyendo sutilmente a todo aquel que se atreve a abrirlo. A lo largo de los siglos, un número inusual de personas que han pasado mucho tiempo con el códice han relatado experiencias aterradoras, voces que parecen venir de la nada, figuras sombrías que aparecen en el borde de su visión y una persistente sensación de ser observado incluso en una habitación vacía. Un escriba del siglo XVII escribió que las páginas parecían pasarse solas mientras trabajaba, y que el retrato del diablo parecía moverse y cambiar de expresión mientras lo miraba. Los psicólogos modernos sugieren que estas experiencias pueden explicarse mediante una especie de estado psicológico autoinducido, en el que la profunda creencia en una maldición, combinada con una concentración intensa, crea alucinaciones genuinas. Pero no todos aceptan esa explicación. La enorme cantidad de informes similares de personas de diferentes siglos es difícil de descartar por completo. El idioma extraño. Finalmente está la cuestión del idioma en sí. Si bien la mayor parte del códice está escrita en latín, hay ciertas secciones escritas en un dialecto completamente diferente que los lingüistas han tenido dificultades para identificar o traducir. Estos pasajes misteriosos aparecen específicamente en las secciones que tratan sobre rituales y exorcismos. Tras años de estudio, los investigadores han identificado rastros de latín antiguo, hebreo, y otros elementos que no encajan del todo con ninguna lengua conocida del período medieval. Algunos creen que el monje inventó este idioma, él mismo, a modo de código, para que solo aquellos con conocimientos especiales pudieran comprender las secciones más peligrosas. Otros, en cambio, sostienen la visión más sombría de que seres sobrenaturales le enseñaron este idioma directamente al monje durante su noche de escritura. Sea cual sea la verdad, la presencia de un idioma desconocido dentro de un libro ya de por sí profundamente misterioso añade una capa más a una historia que se resiste a ser explicada por completo. Esperamos que hayan disfrutado explorando con nosotros los secretos del Codex Gigas. Si te intrigan los oscuros misterios de la historia, no te pierdas las próximas historias fascinantes. Déjanos tu opinión en los comentarios.